Hola, buen día. ¿En qué hora lo ves? No sé. Buena tarde, buenas noches o buenos días. Pues aquí estamos todavía hablando algo tan hermoso sobre las fiestas, pero algo tan importante es entender que cada fiesta apuntaba proféticamente a Jesucristo. Creo que en cada programa lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando, porque es muy importante no quedarse nada más en la ejemplificación o en la tipología, entender que era Jesús, el Padre mostrando a Jesús a través de estas fiestas. Estamos ya en la cuarta fiesta, la fiesta del Pentecostés. Es la última fiesta de primavera. Y sabes que es tan importante que valoremos lo que es cada fiesta. Hasta este momento hemos visto Pascua, que el origen de la Pascua es la libertad del pueblo de Egipto, la muerte de los primogénitos, y Dios envió a su unigénito que se hizo primogénito, ¿sí? La fiesta de los panes sin levadura. Ahora, la fiesta de la Pascua era más o menos a mediados entre marzo y abril, el día 14. La fiesta de los panes sin levadura era el día 15, que era en la Pascua, bueno, Jesucristo es crucificado, es el sacrificio perfecto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas esa mención de Juan tan hermoso? Bueno, la fiesta de los panes sin levadura es cuando Cristo está sepultado. Y acuérdate que hablamos que el pan de vida es Él. Juan es el que menciona, ¿sí? El maná fue en el desierto, pero el maná apuntaba al pan de vida. Dice el salmista, trigo de los cielos les dio a comer. Le dio a comer el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego, la semana pasada vimos la fiesta de las primicias. Y dijimos claramente que fue el primero en resucitar, ¿sí? Y fue levantado en una acción de gracias a nuestro Dios. Ahora, qué importante es esta tarde. El llamado que yo te quisiera hacer es a valorar, a sopesar, a dimensionar que lo que hizo Cristo por nosotros para librarnos del pecado es una situación o es una entrega costosísima. A Él le costó la vida. Así que decir que la salvación no cuesta, no, cuesta todo. Es un rescate imponente, es un rescate majestuoso, es un rescate glorioso, es un rescate invaluable. Rompió, fíjate, no sé si habías pensado en esto, yo apenas lo pensé. Nuestro Señor y Dios, que es el creador de la física, de las leyes de la física, en la vida de Jesús rompió todas las leyes biológicas, físicas, impuestas por Él mismo. Él había dicho que estaba escrito que el hombre muriera una vez y después de esto el juicio. Bueno, Jesús murió, dio su vida por nosotros en sacrificio y resucitó. Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, o sea, biológicamente fue diferente cómo fue engendrado. Entonces, mira, todo lo que se habló en Antiguo Testamento, todo lo profetizado por Él, ¿sí?, era una sombra. Cuando vino Jesús es lo verdadero. Ahora, hoy vamos a ver la fiesta de Pentecostés. Y vamos a mostrar algunas imágenes del tabernáculo, pero es muy importante tener en cuenta esto. Así como aquí en la tierra estaban ocurriendo se estaban cumpliendo varias profecías dichas por Jesús, en el cielo también estaba ocurriendo lo verdadero, porque Él no entró en un tabernáculo hecho de manos, dice Hebreos, sino entró en el celestial. Entonces, todo lo que a Moisés se le mostró, en Éxodo 25:40 dice, mira y hazlos
conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Lo que erigió Moisés como tabernáculo fue un modelo que se le mostró cuando subió al monte a hablar con Dios. Esto también lo menciona Hebreos. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, hasta aquí vamos con 3 fiestas y hoy es la 4ª. Mira, te quisiera mostrar una imagen para que tú veas más o menos qué es el tabernáculo. Mira, en el tabernáculo, como ves ahí, afuera de todo lo que está bardeado, dijéramos, están unas personas. Esto es el atrio exterior, ¿sí? ¿Te acuerdas que en Juan dice que Él es la puerta? Del atrio exterior, para entrar a relación con Jesús, Él es la puerta. Ahí está la puerta, ¿sí? Tú traspasas y te encuentras con Jesús. Mira, la fiesta de la Pascua, aquí en el altar del holocausto, es donde los sacerdotes ofrecían animales. Si tú ves aquí alrededor se ve como unos sacerdotes con unos animales. Acuérdate que tenía que ser macho sin defecto alguno, ¿sí? Y era reservado unos días para ver su comportamiento. Jesucristo no tenía defecto. Entonces, en el altar del holocausto es donde es la ejemplificación en la tierra de lo que sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario colgaron a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el altar del holocausto. ¿Cómo nace esta fiesta? A raíz de la liberación del pueblo de Egipto con la muerte de los primogénitos, en Éxodo 12 se instituye la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Ya hablamos ampliamente sobre eso. Bueno, esta fiesta es el altar del holocausto. El lavacro. Yo quiero mencionar el lavacro porque considero que hay algo muy importante. El lavacro es donde los sacerdotes venían y se lavaban las manos y estaba hecho de los espejos de las mujeres. Era algo muy brillante, muy, muy brillante. Se me fue ahorita el nombre del metal, pero ahorita me acuerdo. Era hecho de bronce, muy bien pulido, porque era el espejo. Entonces, en el lavacro es donde los sacerdotes venían y se lavaban las manos, pero a la vez podían ver. El lavacro puede ejemplificar la palabra. A ver, voy a tratar de dibujar como una palabra, ¿sí? Yo según hice una Biblia. Bueno, aquí ejemplificando la palabra, la Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El lavacro lo que representaba era el verbo, que es la palabra, que a través de la palabra nos purifica. ¿Ok? Ahora, la fiesta de los panes con sin levadura, perdón. Déjame, busco aquí otra imagen donde creo que nos queda un poquito más claro dónde estaban los panes. Aquí en el... Mira, esta mesa es la mesa de los panes de la proposición, que el sacerdote comía, ¿sí? Eran panes sin levadura. Cuando están comiendo los panes sin levadura, una de las ejemplificaciones es que no nos contaminemos con filosofías erróneas. Es bien importante. Te lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a repetir. Necesitamos ser 100% cristocéntricos. No permitamos que voces ajenas a la palabra, no estoy diciendo de personas, a la palabra,
nos contaminen siendo leudados. El pan que los sacerdotes comían era sin ninguna levadura. ¿Qué hace la levadura? Te lo infla y te lo hace suavecito. Por lo tanto, era un pan medio duro, no era tan suavecito, pero era un pan que era Jesucristo, y aún en medio de eso, Él vivió una aflicción, ¿sí? Cuando Él llega, ¿te acuerdas que en el huerto dice, si es posible que pase de mí esta copa? No creas que Él, ya vine a dar mi vida. No, venía muy contento, pero también tuvo una aflicción, ¿sí? Entonces, están los panes sin levadura. Ahí es cuando surge lo de la Pascua. Los panes sin levadura es la sepultura. Después hablamos sobre las primicias. Y mira, aquí, esta parte, ¿sí? Después de la resurrección, ¿sí? Esta parte, esta segunda parte, está el velo que se rasgó de arriba a abajo, ¿sí? A ver, déjame, lo intento. El velo se rasgó de arriba a abajo. Ahora, a veces nada más tenemos la, ¿cómo se dice? La impresión de que como se rasgó, ya, porque se rasgó entre... No, esa parte la tenemos que corregir. El hecho de que hoy tengamos acceso a la presencia de Dios no es solamente porque el velo se rasgó. El velo se rasgó y es de arriba abajo, es muy enfático para que entendamos que fue la mano de Dios, pero fue la obra de Jesucristo, porque Apocalipsis dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar, y Él es el único que puede cerrar puertas que nadie puede abrir. Entonces, mira, regresamos a la imagen anterior. La primer puerta que nuestro Dios abrió fue el holocausto, ¿sí? Entró, dio su vida. La palabra es el verbo, que es Él. Después, los panes sin levadura. Esa fue, esto fue camino que Él fue abriendo, camino que Él fue abriendo, camino que Él fue abriendo. Y lo último, en la fiesta de las primicias, el velo se rasga y entonces hay un acceso a la presencia de Dios. Pero aquí todavía faltaba algo. ¿Te acuerdas que en el libro de Hechos, capítulo 1, dice claramente Jesús que no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido de lo alto la promesa de nuestro Dios? ¿Sí? Que es el bautismo en el Espíritu Santo y es la fiesta de Pentecostés. Ahora, es muy importante entender que entre la muerte de Jesucristo y su resurrección pasan 3 días. Y dice en Levítico claramente que una vez que hayan llevado sus primicias, el primer fruto antes de la cosecha. Una vez que llevaran el primer fruto que saliera al sacerdote y hacía una ofrenda mecida, una ofrenda que era acepta ante Dios, a partir de ahí tenían que contar 50 días exactos, ¿sí? Toda esta primer parte de la crucifixión, la sepultura y la resurrección están entre el mes de marzo y abril, a mediados, entre 14 y el 16. Y luego se cuentan 50 días exactos y es la fiesta de Pentecostés. En esta fiesta es la fiesta de la cosecha. Y en esta fiesta lo que hacían era traer la cosecha. Ya lo cosechado, en las primicias era el primer fruto, en la cosecha era, lógicamente, ¿verdad? El fruto ya como tal de lo de la cosecha. Entonces, eran 50 días exactos. Bueno, esos mismos días pasaron, ¿sí? Para que los apóstoles estuvieran en el aposento alto. En Hechos capítulo 2, están ellos ahí en el aposento alto y la palabra... Déjame, encuentro aquí el pasaje, lo busco acá. Si me enredo, más fácil la palabra, ¿verdad? ¿Para qué me hago pelotas cuando teniendo aquí la Biblia? Mira, te quiero leer lo que dice Hechos. Hechos capítulo 1, les dice Jesucristo. Entonces...
Dice así la palabra. Está explicando en el libro de Hechos, dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, luego Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. Antes del bautismo del Pentecostés, ¿sí?, antes de esa fiesta, que era algo estipulado por Dios desde el Antiguo Testamento, es la elección del sucesor de Judas. Es la elección. Entonces, dicen, varones hermanos, es necesario que se cumpla la Escritura como había hablado el Espíritu Santo, ¿sí?, acerca de los que prendieron a Jesús. Entonces, mira, eran 11, tenían que tener el número exacto, porque en la profecía bíblica todo tenía que ser cumplido tal como está en el cielo. Entonces, mira, eligen al apóstol, al que estaría ya con los apóstoles, dice, y señalaron a dos, ya me salté mucho, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De este ministerio y apostolado. Te fijas que son 12 tribus, 12 apóstoles, ¿sí? Y en el cielo, en Apocalipsis, volvemos a ver a las 12 tribus y a los 12 apóstoles. Con nuestro Señor todo tiene un porqué. Entonces, lo nombran antes de la fiesta del Pentecostés, antes de la fiesta de la cosecha, ¿sí? Entonces, mira, aquí me detengo un poco antes de hablar un poquito más de la fiesta de la cosecha y quiero mencionar esto. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que el ministerio de Él es un mejor ministerio, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mira, en Antiguo Testamento dice el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en el aspecto terrenal, en el tabernáculo que hace un momento te mostramos? Cuando Moisés vino a vestir a Aarón, ahí en Levítico 8, 6 y 9 dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió desde el manto y lo puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Ahora, me salto un poquito y dice, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado. Entonces Moisés, unge a Aarón como sacerdote. Ahí mismo en Levítico, unge todo el tabernáculo. Y tomó Moisés Levítico 8, 10 y 11. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente de su base para santificarlos. Acuérdate que era el tabernáculo terrenal. Luego, Levítico 8:12, ungió a Aarón y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Cuál es la diferencia con Jesucristo? Todo eso era una figura, una sombra. Bueno, viene Jesús y nuestro Padre Celestial, todas las leyes biológicas y físicas, Él toma control sobre lo que a Él le pertenece porque Él es el dueño y mira. Número 1, su concepción. El ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Padre te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, engendrado por el Espíritu Santo. 2, crece en una ocasión, se les pierde a los padres porque fueron a Jerusalén, se quedó con los doctores de la ley.
se le vuelve a ver a esa edad. Después la palabra nos da datos hasta el bautismo, que es donde yo quiero ahí decir algo. Dice aquí en Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, fíjate, así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Romanos, que estamos hoy leyendo ahorita Romanos en el capítulo 1, dice: porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, nuestro Señor Jesucristo se va a revelar a tu vida por fe y para fe. A Juan, el Señor Jesucristo le dice: deja, o sea, yo vengo a cumplir, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Y dice el verso 16, y Jesús después de Mateo 3, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, Juan dijo que Dios le había dicho que cuando viere que el Espíritu descendía y permanecía sobre él, este era el Hijo de Dios. Ahí, nuestro Señor Jesucristo estaba ya ungido. En el tabernáculo tuvieron que hacer toda una unción, un derramar de aceite que estaba prohibido usarlo para para alguna otra situación. Solamente era para ungir al sacerdote y el tabernáculo. Ahora, quiero que veas otro ungimiento que tuvo Jesús. Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, fíjate qué interesante, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y ahí es donde Judas dice: ¿por qué tanto gasto? Esto mejor lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Mangos, que se lo quería echar a la bolsa, ¿verdad? Pero entonces Jesús contesta: fíjate qué hermoso, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, fíjate, dice aquí 6 días antes de la Pascua. Jesús sabía perfectamente cuándo que estaba ya llegando su tiempo. Dice: déjala para el día de mi sepultura. Otro ungimiento. Ahora, esta fiesta de Pentecostés fue prometida por el Padre. Desde Isaías lo encontramos y Joel. Mira lo que dice Isaías 32, 15 y 17. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. ¡Wow! ¡Qué hermoso este pasaje! El juicio en el desierto. ¿A quién se enjuició? A Satanás, ¿sí? Y en el campo fértil, aquellos que aceptamos a Jesucristo, mora la justicia. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate qué bonito. Este último, el verso 17, lo podemos lanzar al futuro, pero también es una experiencia de la salvación. Dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Qué pasa cuando conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Entras a vivir paz y dice aquí, me encanta, y la labor o sea, esa paz, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Ahora, también lo prometió en el libro de Joel. Fíjate, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice aquí el verso 29 de Joel 2, y también sobre los siervos, o sea,
sobre todos y las siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, en Lucas 24:49, antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, cuando viene lo que dice la palabra en Hechos capítulo 2, el cumplimiento de la promesa, que es Pentecostés, fíjate cómo dice en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, que de eso compartieron el domingo, ¿verdad? Y de repente, esos de repentes de Dios, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora fíjate, el Espíritu Santo dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Ejemplo del Espíritu. Lenguas repartidas como de fuego. El fuego del Espíritu. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento dice que era como un fuego abrasador? Aquí, lenguas de fuego. Y dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y los que estaban oyendo decían, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí hay una enseñanza muy hermosa. Cuando hablamos en lenguas, hablamos las maravillas de Dios. Qué hermoso, ¿no? Ahora, quisiera que viéramos, déjame ver. En Pentecostés, Dios decide habitar en su pueblo. Hoy, Él habita en ti. Ahora, quiero aclarar, lo poquito que vimos del tabernáculo, siempre fue la intención de Dios habitar con nosotros. Pero el tabernáculo era sombra, las fiestas eran sombra. Lo verdadero es nuestro Señor Jesucristo y hoy es el tabernáculo celestial donde Él ascendió como primicia, descendió para darles unas palabras a los apóstoles y volvió a ascender. Esta historia continuará. Nos vemos la siguiente semana. Conéctate la siguiente, inscríbete al canal. Dios les bendiga.